Hoy estamos con Susana Grimald. Ella se define como humana altamente sensible, de Sol en Piscis, ascendente Géminis, neurodivergente, con interés profundo por los procesos mentales y también por comunicar. Es reikista, usa el humor como estrategia de sobrevivencia. Minimizar el sufrimiento de todos los seres sintientes es uno de sus propósitos, que encarna siendo animalista, psicóloga clínica, informada en trauma y también docente con enfoque neuroafirmativo y con perspectiva de género. Tiene un máster en educación superior y es socia de la Sociedad Chilena de Humanización. Bienvenida, Su. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y quedé impresionada de todo lo que dijiste. Es que es distinto cuando otra persona lo dice. Feliz de estar acá y poder aportar en algo en este podcast. Hoy día vamos a hablar del arquetipo del colgado y del trauma. Te queríamos preguntar qué es el trauma y si es correcto llamarle así. Sí, es correcto llamarle así, es la forma en la que podemos entender esta herida emocional, y el trauma tiene una analogía muy sencilla con las heridas físicas. Eh, Algo en algún minuto cuando yo estaba vulnerable me dañó, dejó una llaga, dejó una marca, y muchas veces lo que uno ha intentado es poder ocultarla para no quedar expuesta, y eso va generando que se cronifique. Es como, si lo pensamos físicamente, es como que se va infectando por debajo. Y si le ponemos más parche curita y le ponemos más gasa, va a llegar un momento en que vamos a tener que abrir, ¿ya? Y vamos a tener que hacer este proceso como de drenar. Entonces, eso pasa, y es herida que en su mayoría es en nuestras primeras etapas, es muy inicial. Luego nos cobra esta factura en experiencias de adolescencia, de adultez, en que inevitablemente empezamos a sangrar sobre otros vínculos o sobre otras personas con las que nos vinculamos. Por eso es tan importante informarse en trauma y quitarle un poco el estigma, quitarle como esta connotación oscura, grave. Muchas veces trabajo con consultantes que me dicen, no, yo no soy una persona traumada. Y es como, ¿y por qué usted dice eso? Nunca me pegaron, ni me abusaron. Y es como, ya, pero el trauma es mucho más amplio. Esa heridita que se me hizo en nuestros primeros años puede ser algo como me quedaba sola en la escuela porque no me podían ir a buscar, entonces estaba 30 minutos sola con la tía, y la tía se iba y yo seguía sola. Puede ser como hoy, mi cumpleaños número 4, yo algo me acuerdo que nos tuvimos que cambiar de casa y mis papás no se acordaron de mi cumpleaños porque estaban ocupados en otras cosas. Y desde ahí no es para darle una mirada como catastrófica, sino que es la aceptación que todos y todas tenemos distintos tipos de trauma con distinta profundidad, y que es importante verlo, es importante abordarlo, validarlo, para justamente, como les decía, no perpetuar esta herida, no sufrir más con esta idea de ocultar y no perjudicar a otros, a otras u otros vínculos cuando ya vayan pasando los años. Entonces, todos y todas tenemos distintos traumas. Hay una frase que dicen que los expertos en trauma, que es como, si no quieres traumatizar a tus hijos o hijas, no los tengas, ¿ya? Y esa aceptación hace que podamos abordarlo más a tiempo. ¿Y cómo empezaste a interesarte por el trauma? Bueno, yo estudié hace harto rato, me titulé hace como 20 años, y
el trauma no era tan abordado de esta forma más compasiva, de esta manera más como integral. Entonces yo sentía que estaba un poco al debe. Y cuando me di cuenta que era muy importante, cuando al trabajar con consultantes o también con estudiantes, veía que habían prácticas, habían técnicas que a la persona que tenía enfrente parecían descompensarla, parecían manipularla. Y era lo que estaba en el manual, estaba haciendo el procedimiento, el ABC, y no funcionaba. Entonces, ahí yo dije, hay dinámicas, hay estrategias que no están informadas en trauma, como pueden ser, por ejemplo, la respiración consciente, la meditación, ciertos movimientos como de yoga, por ejemplo, de Qigong, que uno dice, oye, pero esto obvio que le va a hacer bien a la persona, es lógico. Y cuando yo decía, pero ¿por qué a esta persona no solo no le hizo bien, sino que la impresión es que le hizo mal? Y ahí yo empezaba a indagar, era como, no, pucha, es que esta música de cuencos la ponía mi papá cuando llegaba estresado del trabajo y discutía con mi mamá y tacata. Entonces, ahí dije, oye, falta una parte importante y es trascendente, relevante, que todos los psicólogos, psicólogas y terapeutas en general conozcamos de trauma, así como en profundidad. Y ahí empecé con esto, luego ya conversando con otros colegas, aparece el concepto de trauma unido como a la mirada compasiva, y ahí empecé a estudiar en la escuela de un caballero que se llama Gabor Maté, que está muy famoso ahora, como finalmente una persona adicta lo que está haciendo es buscando minimizar su sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay un trauma. Y hay un documental de él que aparece en unas escenas en la cárcel donde le van preguntando a las personas que están ahí privadas de libertad si es que han vivido ciertos hechos traumáticos. Ejemplo, están en un círculo y dicen, todo aquel que fue violentado psicológicamente por su madre, que dé un paso adelante. Todo aquel que fue violentado físicamente por su padre, que dé un paso adelante. Todo aquel que empezó un consumo de alcohol en su infancia. Entonces, había un común denominador también de trauma profundo, de trauma complejo en las personas que están privadas de libertad en la cárcel. Entonces hay un estudio bien interesante al respecto y como les digo, Gabor Maté toma mucho de la adicción, mucho de la gente que ha sido muy juzgada por la sociedad, con esta idea de hay que ponerle voluntad nomás para salir adelante, que es como el pobre porque quiere, el que sufre porque quiere, que es bastante peligrosa igual, porque nos habla de que no hay una información en trauma, puede que creamos que hay un ABC que nos va a dar igual de en todo el ser humano. Es como, mira, tú, si quieres salir de esto, tienes que caminar al sol, tomar agua, meditar y juntarte con quienes quieres. ¿Ya? Eso te va a dar, obviamente, el resultado que vas a dejar de delinquir, o vas a dejar de consumir droga, o vas a dejar de estar deprimido, y esos son discursos súper peligrosos. Entonces, el trauma tiene una mirada mucho más compasiva, respetuosa, entendiendo la individualidad de cada ser humano y entendiendo cómo tú no puedes hacer técnicas, estrategias estándar, más allá que uno diga, bueno, pero es el mismo diagnóstico o es la misma edad, si uno lo ve en un curso, como, bueno, son todos estudiantes del mismo colegio, a todos les debe de resultar lo mismo, del mismo curso. Y no, porque
algunas prácticas, técnicas, estrategias no solo no van a ayudar, sino que pueden hacer que esa herida vuelva a sangrar, ¿no? Entonces, como con el silencio, hay gente para la cual el silencio es muy perturbador. Dice, ya, mira, vamos a apagar la luz, vamos a quedarnos en silencio, y ahí a veces aparecen cosas como crisis de pánico, ¿cierto? Hiperventilación, y eso responde a que hay un trauma alojado. Y el trauma no solo se aloja en la mente o en los recuerdos, se aloja en el cuerpo. Por eso también es bien importante poder combinar las prácticas más narrativas con las prácticas más somáticas, físicas. Porque cuando una persona se activa por una retraumatización, empieza a relatar sintomatología física. Es como ya, cuando yo apagué la luz, te pedí respirar profundo y pusimos esta música, ¿qué pasó? Me dieron náuseas, se me cerró la garganta, se me apretó el pecho, tengo taquicardia, no siento las piernas, es físico lo que te relata. Entonces también en el abordaje de trauma no podemos dejarlo fuera. De hecho es muy importante, porque hay que volver al cuerpo para poder resignificar la experiencia. Eso. Sí, pensaba en esta relación, conectándolo un poco con el arcano, de que el colgado, que está en un proceso que puede ser de introspección, o puede ser, ahí podemos tener distintas miradas sobre qué está haciendo esa persona colgada de su pie, está físicamente impedido de poder moverse. O sea, hay algo que nos remite nuevamente al cuerpo, a la experiencia sensorial de no solo el trascender, digamos, las experiencias desde el punto de vista más espiritual y todo lo que conversabas tú de los discursos, de cómo debe ser el proceso de terapia ideal, o de cómo una persona se debiese sentir en cuanto a determinadas prácticas. Y tenemos esta figura que está incómoda, que está impedida de moverse, que puede estar haciendo una reflexión profunda, pero que se tiene que confrontar con la corporalidad, y muchas veces esa corporalidad es la que nos está mostrando estos traumas. Entonces, te quería preguntar, porque como para graficarlo, imaginármelo, los traumas pueden ser más de uno, me imagino, o sea, que cada uno tenemos por ahí estas heridas. Volvamos como a este ejemplo que pones de las heridas, y esas heridas tienen distintos niveles de profundidad. Y cada una de ellas en consulta se aborda como una totalidad, se va abordando cada una de a poquito. Claro, en general, como yo trabajo, voy respondiendo a el motivo de consulta y al sufrimiento de quien tengo enfrente. Muchas veces ahí también está el ego del terapeuta, de decir, pero esto viene de acá, po. Me está diciendo que está complicado porque quiere ir a una entrevista de trabajo y le da vergüenza, pero esto yo tengo que abordar los golpes que le da a su papá cada vez que saca un rojo. Pero la mirada informada de trauma compasiva te dice no puedes apurar los procesos. Aunque tú lo tengas claro desde fuera, desde el privilegio de quien está observando y no está sufriendo, hay que respetar, escuchar y validar la herida que la persona está disponible para drenar, para abordar, para poder mirar hacia adentro. Los procesos, desde mi punto de vista, son, como te decía, bastante personales. Igualmente llegamos. En general uno llega a lo profundo. Yo no lo apuro. Hay terapeutas que son mucho más rápidos, así como primera sesión yo me di cuenta que esto venía de acá, entonces lo confronté y le dije, mira, no te hagas cargo de esto que está acá, tú no vas a poder mejorar este otro lado. Son distintas formas. No, yo ahí tomo mi tiempo, y sí, el trauma puede ser más de uno, porque además está la figura del trauma complejo, está la figura del trauma como agudo.
¿cierto? Como trauma complejo tiene que ver con algo que ha sido por bastante tiempo, en un contexto determinado, y que son en general los que aparecen en la primera etapa de nuestra vida. ¿Y por qué es tan importante esa etapa? Porque nos estamos cableando. O sea, nuestra mente está todavía muy blandita. Nos estamos formando. Entonces lo que pasa ahí nos deja esta figura del árbol que crece medio doblado, ¿ya? Cuando el árbol ya está derechito, y si tú le cortas una rama, probablemente no le va a pasar nada en las raíces, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante cuando la gente dice, ¿por qué volvemos a la infancia y tanto que las infancias? Porque obvio, ¿ya? Ahí se están armando las bases. Entonces, como les decía, puede que en, no sé, mi primera infancia me cuidaba a mi vecina y me exigía que me comiera toda la comida. Y ahí se suman distintas cosas que hacen que esto sea complejo. No están mis cuidadores principales, no estoy en mi casa, estoy siendo violentada, no hay nadie que me defienda, y si me quejo, me golpean o me retan. Y además mi mamá sufre, porque me dice que no le queda otra. Entonces, por eso es complejo. Duración, ¿cierto? Y las variables que influyen. Es distinto a el trauma simple o agudo, como les decía, como algo particular, que es, no sé, tenía 10 años y me atropellaron en la bici. Algo puntual. Es un trauma, por supuesto, pero es distinto el abordaje. ¿Ya? Es algo más accidental. Es algo más, comillas, fortuito. Lo otro está muy determinado por algo que dura bastante, donde no te sentiste sostenido, acompañado, validado por las figuras que para ti eran importantes en el momento en que tú no eras una persona independiente, en que no tenías realmente otra. También cuando uno es adulto, uno tiene opciones. De hecho, mucho de la psicoterapia que yo hago, yo trabajo solo con adultos, tiene que ver con irles mostrando las opciones, tomando perspectiva de las situaciones. Eso en un niño no lo puedes hacer. La psicología infantil o infanto-juvenil te habla de que es importante promover la agencia en las niñeces. Es la agencia de acuerdo a su etapa. Es como podrá elegir si se pone el chaleco amarillo o el rojo, ¿cierto? Si se come primero el apio o el arroz, pero no va a elegir la casa donde va a vivir y las personas con las que va a vivir. Entonces, por eso igual es tan importante finalmente llegar a la niñez. Cuando todo se trata de la niñez, sí, mucho se trata de la niñez. Y ahí están como la diferencia de los traumas, que sí tenemos más de uno, que sí hay complejo y que sí hay trauma simple, y se abordan de forma distinta y a veces se superponen y lo complejizan aún más. Pensaba en lo difícil o desafiante que puede resultar iniciar estos procesos que primero mueven un montón, que conectan con heridas, y para conectar con esas heridas y hacerlas que drenen, en este ejemplo que hagas tú, es abrir una herida, literalmente, y va a salir algo que probablemente después de estar mucho tiempo enquistado, tenga mal olor, por decirlo así, o que sea pestilente. Bueno. Sí. Y ver eso es, para quien consulta, para quien lo está viviendo, resulta hasta un poco aterrador. Y mantener ese proceso de terapias, tratando de tener la mirada que tú tienes, es decir, no apurando el proceso, siendo compasivo con el otro, en un contexto social en el cual queremos todo rápido, que todo sea inmediato y con el menor dolor posible. ¿Cómo crees tú que se puede un poco armonizar ese proceso, la terapia, para que las personas no arranquen, digamos? Es algo que puede o suele ocurrir. El respeto,
la validación, entregar la agencia a la persona. Si me dices no quiero hablar de esto, no lo hablamos hoy día. Y eso, como estar atenta a sus tiempos, entendiendo que sí va a doler. Porque tampoco se trata de, ok, para que no se me vaya o para que la persona no le duela, vamos a hablar cualquier cosa, vamos a ver una película para que la persona no sufra. No, pero la forma influye mucho. Es lo mismo que partir haciendo ejercicio. Es como no le puedes exigir a alguien, o no debieras exigirle a alguien que parta haciendo, no sé, CrossFit todos los días. Probablemente va a abortar misión a la salida del primer día. Entonces es como, ok, partamos caminando. Ya, después caminemos más rápido. Ahora subamos escaleras. Ya, esa misma figura. ¿Le van a doler los músculos? Sí. Sí, igual está saliendo de su zona de confort, igual se está moviendo. De forma respetuosa y orgánica. Hay sesiones hito, porque igual la terapia, como yo la trabajo y como deberían trabajar la mayoría, tenemos objetivos planteados iniciales, objetivos que se revisan, que se evalúan. Tampoco es como cuando la gente me dice, oye, pero puro conversa. Y es como, sí y no. Hay una estructura bastante clara igual. Y hay hitos cada ciertas sesiones, cuando ya hay un vínculo terapéutico, hay una confianza en que uno puede intervenir de una forma más profunda. Mi idea, como les decía hace un rato, no es intervenir profundo a la primera, así como, ay, apenas caché de dónde viene esto, ya vamos. No. También se evalúa la red de apoyo de la persona, los recursos que tenga disponible, porque justamente no es lo mismo alguien que tenga acceso a un buen tratamiento psiquiátrico y farmacológico, por ejemplo, o alguien que no lo tiene y que me dice, no, yo tengo la psiquiatra en 3 meses más y me están dando el antidepresivo y el ansiolítico que hay nomás, que me dijeron que no era tan bueno, pero es lo que hay. Es distinto también. ¿Cuánto yo puedo confrontar ahí? Distinto a alguien que vive solo, alguien que está solo en una ciudad. Entonces es súper importante también observar y estructurar el trabajo considerando el contexto, los recursos internos y externos, factores protectores y factores de riesgo. Por lo mismo yo le decía al principio, no hay un ABC, no hay un protocolo estándar. Igual los psicólogos, las psicólogas lo usamos porque para algo estudiamos, todos los semestres que estudiamos y nos formamos como nos formamos. Hay unos lineamientos, hay una ética, hay técnica. No son iguales, no funcionan para todos de la misma manera. Hay gente que se planta muy fuerte y te dice, yo quiero sanar este rencor que tengo con mi mamá porque cuando yo era adolescente ella se separó y trajo a una persona a vivir acá y esa persona me hizo tal cosa. Vienen así, para la mayoría no. Como que primero hay que lograr como un vínculo, una confianza, que además tu sistema nervioso se sienta seguro, que ya está activado por el trauma y además tú lo pones incómodo, nervioso, inseguro, no va a funcionar. No va a funcionar desde mi punto de vista nuevamente que esta terapia informada en trauma compasiva, ¿ya? Y con esta perspectiva de género, neuroafirmativa, etc. El trauma simple se puede convertir en complejo. Por ejemplo, si esta misma persona que, no sé, la atropellan en la bicicleta, tiene los padres que no están presentes porque tienen que cuidar a la otra persona y no se hacen cargo como de la recuperación, por ejemplo. Como que igual hay cosas que, no sé, un trauma simple puede hacer que una persona como que nunca más vuelva a subirse a la bicicleta
Y tiene que ver también como con las cosas que tiene detrás, pues con el entorno que a veces es negligente o a veces no tiene otra opción que dejarte como hacia la deriva. Así que, como que, no sé, como que lo pensé cuando lo estuviste hablando, como de esto de, no sé, me dejaban con una persona externa, no tenía a mis padres, entonces es muy probable que esa persona, no sé, la atropellen en la bicicleta, como que no hayan los recursos para hacer el tratamiento, no sé, y no, Sí, o no haya recursos también emocional como para acompañarlo, como que esa persona se sienta acompañada en ese proceso que es traumático de un accidente y estar inmovilizado después. ujú, sí. Eh, bueno, es que si alguien, por ejemplo, lo atropellan y después no se atreve a subirse a una bicicleta, estamos hablando de este trastorno este postraumático, ¿cierto? Cuando es algo así como simple, concreto, ahí y sabemos que esto pasó, o cuando me asaltaron el auto y me rompieron el vidrio y yo después no volví a manejar, es un estrés postraumático. Claro, como les decía antes, para que sea complejo se suman más variables. Sentirme solo o sola, sentirme ridiculizado, ridiculizada, invisible, sentirme culpable y que mi entorno también me lo demuestre así. Nuevamente es distinto que esto te pase cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta a los 6 años que a los 30. ¿Ya? Igual es diferente porque tus recursos son distintos. Es diferente si es que yo a los 6 me pasa esto y llego a casa y mi mamá me dice, pero ¿cómo la hago sufrir de esa forma? Y mi papá me dice, por estúpida te pasó, no te compro nunca nada más. Es distinto a si me pasa a los 30. ¿Ya? Entonces, sí, se pueden como combinar y puede que algo quizás simple se junte con otras cosas y arme esta complejidad, pero va en general de la mano de esto que es repetitivo, que se mantiene en el tiempo y que está relacionado con las personas que debieron cuidarte y no te cuidaron. Y por el contrario, a veces te revictimizaron, te ridiculizaron, te maltrataron y te hicieron sentir culpable. Y eso pasa mucho. ¿Por qué me hiciste esto? Hijo, hija. Uno lo ve como que vaya al parque, están los niños jugando, un niño se cae y la mamá va y le pega. Entonces, el niño ya está sufriendo. Necesita contención, apoyo, un abrazo. Ya está sufriendo, ya se sintió avergonzado. Entonces, además, lo retraumatiza. Porque también, como hablábamos al inicio, el trauma hace que sangres sobre quienes no son responsables de la herida, y eso se nota mucho cuando eres cuidador o cuidadora de un niño o niña adolescente. Porque como, ¿por qué me hiciste esto? Yo estoy sufriendo, a mí me pasó. Entonces, no solo me invisibilizas, me invalidas, sino que además me culpas. Entonces, por eso les decía, sí, se van mezclando, esto se va como concatenando entre las experiencias. Pero finalmente cualquier experiencia teniendo apego seguro, cuidadores disponibles, cuidadores que son coherentes entre lo que dicen y hacen, y que tengan ellos o ellas mismas estrategias de autorregulación, van a hacer que las experiencias de trauma simple también sean más llevaderas y no se transformen en esta complejidad, en este tamajamama, este asunto, Sí. que después cuesta más limpiar. Sí, cuesta más ¿Tú? limpiar. Es como las plasticinas que las vais mezclando y queda un color como verde musgo. Como chuta, ya, vamos a tratar de separar los colores. Y existe, cuando comenzamos el podcast, te definiste como una persona altamente sensible Sí, y te quería preguntar si es que, yo me imagino que sí, pero como la idea es poder desarrollar
estos conceptos, que existe una predisposición o una sensibilidad distinta en las personas que las hacen más propensas a que ciertas situaciones se expresen como un trauma. Sí, sí. Igualmente ahí hay opiniones divididas. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cuánto de quienes nos identificamos con ciertos rasgos o cierto neurotipo vivimos en nuestros primeros años trauma complejo? Y eso fue lo que nos llevó a conducirnos por este camino. O veníamos así. No lo Es difícil, disculpa, porque pensaban que estos traumas o podría haber venido desde el estrés materno. Entonces, ya desde el nacer, podría estar, digamos, asociada como a un estrés porque la mamá sufrió alguna situación, pero sin embargo no es que tú vinieras así, sino que todavía es externo y Sí. eso gatilló, digamos, una forma de responder, claro. Sí, o sea, de hecho, antes, yo decía que todavía habían opiniones encontradas. Antes se pensaba que esto era como 50-50, herencia, ambiente. Hoy el ambiente arrasa con la herencia. No solo en la salud mental, sino que también en la salud física. Es como cuando antes decían, no, es que acá en mi familia somos todos diabéticos. Es como, estamos condenados. Y no, ¿qué es lo que se hereda realmente? Los hábitos. Se hereda la forma de manejar el estrés. Se vive en un contexto similar. Claro, porque si a lo mejor nosotros cada vez que estamos tristes, estamos contentos, invitamos gente o estamos solos, consumimos algo con mucha azúcar, porque es lo que hace mi familia, porque así nos demostramos amor y nos hacemos torta y nos hacemos panqueque y no sé qué. ¿Ahí qué hay? No hay una herencia como genética, sino que hay un ambiente, hay hábitos, hay formas de abordar las crisis de la vida. Es como, entonces, la genética fue quedando más atrás y entraron conceptos como la epigenética, ¿cierto? Y como hay muchos factores que sí podemos modificar. Eh, entonces, desde ahí también en cuanto a la salud mental y el trauma, muchas de las cosas que antes eran consideradas como características con las que venías, así como, ay, tú eres muy sensible y muy introvertida, igual que tu tía Juanita. Entonces, hoy se dice, ok, pero esa niña o ese niño, ¿por qué fue de esa forma? Quizás tenía un entorno muy caótico y tenía que estar atenta a cada una de las cosas que estaban pasando para poder sobrevivir, para poder mantener un poco el equilibrio del entorno. ¿No le corresponde a un niño? No, pero pasa, y pasa mucho. Entonces, como, no, ella nació sensible y ella nació callada. O quizás se tuvo que para sobrevivir. Y quizá la tía Juanita fue mi referente. Quizá mientras estaba el caos en mi casa, llegaba la tía Juanita también y me decía, vamos a la plaza, vamos a tomar un heladito. Entonces, no es casualidad y no es como, uy, lo que se hereda, no seguro está. Ya, o no, o este niño que es tan agrandado, este niño que parece un viejo chico. Probablemente hay un trauma inicial ahí que hizo que ese niño aprendiera a responder antes, aprendiera a relacionarse con adultos, aprendiera a defenderse como adulto. Pero más que haya nacido así, y como tú dijiste también, cada vez está apareciendo más como información respecto a lo que pasa en tu
vida ahí mientras te están gestando. El estrés, ¿qué pasa si es que a lo mejor, no sé, tu mamá estuvo embarazada en un contexto de guerra, en un contexto de pandemia, que son cosas que atraviesan a la sociedad y que probablemente puedan marcar también ciertas tendencias, pero no es, uy, salió así, igual que la tía, igual que la abuelita. Hay más en eso. Y eso ya está basado en la evidencia como respecto a estas características de niños, niñas y adolescentes que más que vengan como predestinados, les van pasando cosas. Entonces, claro, alguien altamente sensible probablemente estuvo atenta a muchas cosas y tuvo que cuidarse de mucho. Entonces, hoy le es muy fácil a la gente, por ejemplo. Sacas conclusiones muy rápido. Hoy te das cuenta de cualquier cambio en el otro. Entonces, ahí viene también la idea de, si ya estamos todos traumados, hagamos algo con eso. Entonces, cuando a mí la gente me dice, ay, pero es que todos los psicólogos tienen problemas, por supuesto. Pero todos tienen problemas. Por lo menos yo hice algo con ellos. Y logro esta idea como de la alquimia, ¿cierto? Como de transformar un poco el dolor inicial, el trauma, en un servicio y también en un trabajo. Pasamos con Caro porque tuvimos una entrevista y uno de los temas centrales fue esto de que todos quienes prestamos servicios terapéuticos o no, como un poco desmitificar, que ocurre mucho en las terapias complementarias, esta imagen del gurú, de como alguien superior, iluminado, que está aquí para bendecirnos con su luz y que nosotros podamos aprender mágicamente, no sé, podamos nosotros solucionar absolutamente nuestras carencias, traumas y porque este ser divino en el fondo viene a iluminarnos. Y eso es algo que está muy enquistado, digamos, sobre todo en terapias complementarias, pero en todas las áreas de salud. Creo que es un poco transversal y quizás parte del mensaje que queríamos un poco transmitir es que no existen las soluciones mágicas. Ocurre magia de pronto en terapia y hay procesos en que, no sé, rápidamente la persona logra un avance. Pero hay mucho de, primero, decir que todas las personas que hacemos un ejercicio terapéutico tenemos heridas y tenemos trabajo y, bueno, es verdad lo que dices tú, depende de lo que hagamos con aquello. Pero además, quien consulta va haciendo su propio camino y su propio trabajo que no siempre es tan lleno de luz y de magia como uno podría imaginarse que es. Sí, totalmente. Claro, porque finalmente cuando tú tienes un gurú, un maestro donde se da esta relación vertical, tú entregas el poder, tú entregas tu agencia a alguien que está fuera de ti. ¿Cómo logro yo hacer la alquimia? ¿Cómo logro yo hacer esta transmutación, esta resignificación, este proceso evolutivo, si dependo de un otro? Entonces, por eso hablábamos antes de la importancia de estar informado en trauma, porque tanto hay técnicas o estrategias que van a retraumatizar y también hay vínculos que van a retraumatizar. Entonces, si es que yo me planto como alguien que sabe versus el que no sabe, alguien que te conoce más de lo que tú te conoces, alguien de quien vas a depender y que va a estar en mí como profesional, tu equilibrio, sanación es una práctica retraumatizante y con tintes perversos narcisistas. Ya que es como tienes que
no te puedo dar el alta, estos son mínimo 2 años. o cosas así, prácticas como medias siniestras. O lo que pasa acá no lo puedes comentar con nadie. Tú no le puedes contar esto a tu médico, o tú no debes hablarlo con. Todas esas cosas igual son peligrosas, porque si yo ya tengo mi trauma complejo vincular, donde me sentí abandonada, por ejemplo, por mi figura paterna, y después llega aquí un psicólogo, un terapeuta de cualquier tipo, y me conecta con esa herida mía, se transforma un poco en esta figura que comillas me faltó, y esa persona se aprovecha, es muy peligroso. Y lamentablemente hay casos bastante conocidos, sí, Sí. en la psicología, en la psiquiatría, en las terapias complementarias. Claro, porque tú estás trabajando y acompañando a un otro en su vulnerabilidad. Esa persona está por momentos desnuda, emocional y mentalmente. Entonces, ahí es tan importante el rigor, la ética, observar tu ego, terapiarte tú, supervisar los casos, derivar cuando corresponda, aceptar si es que alguien te dice, oye, ¿sabes qué? No voy a tomar otra sesión. Ok. Recibir feedback. Y claro, cuando son temáticas, como yo les decía, por ejemplo, yo ya no trabajo con infancia, derivar de inmediato, ¿para qué voy a decir, bueno, pero platita? Ser respetuoso, ser ético, ser justamente humano, ¿ya? Ser humano, o sea, pensar qué me gustaría a mí, si fuera mi hijo, mi hija. Yo querría que alguien que en realidad no está perfeccionándose en esto trabaje con él o con ella. Porque, bueno, tú antes decías esto de que de la herida pueden aparecer cosas medias difíciles de manejar, medias guácalas. Y el otro día conversaba con un consultante respecto a cómo es la terapia. Entonces me decía, yo acá vengo y yo te muestro todo mi infierno, el infierno que no conoce el resto de la gente. Y claro, eso te puede dar una posición de poder, y te la da, de hecho. Por eso hay que ser tan respetuoso. Y sí, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que yo por lo menos intento? Es acompañar a la persona mientras transita por su infierno, porque no tiene las herramientas para ir solo ni sola, ni nadie merece, ni debiera ir solo o sola al infierno. Entonces, tú lo acompañas, lo esperas, lo acompañas a salir, o esta idea de Virgilio acompañando por los infiernos, ¿ya? Entonces, es un trabajo hermoso, pero que también implica que uno se mire mucho hacia adentro, mire sus propios demonios, se terapee, se supervise, tenga un encuadre bastante claro y respete, valide, comprenda. Además de hacer terapias, y siempre yo digo, tengo como dos roles. El rol Sofi naturópata, terapias complementarias, y Sofi rol tarotista, que para mí son dos espacios totalmente diferentes y en los cuales generalmente no ocurre un trasvasije de personas. O sea, cada uno está diferenciado con su contexto y su motivación y qué es lo que trae a una persona a, por ejemplo, consultar el tarot. Y muchas veces me pasa que en esa consulta de tarot aparecen elementos que a mí me llevan a derivar. Y yo hago la derivación. Las personas en una consulta de tarot me cuentan cosas mucho más profundas que en una terapia que es de terapias complementarias, donde en general se abre más que en una terapia psicológica o médica. Si yo tuviese que tomar en capas, como que alguien que consulta va al médico y le cuenta un aspecto, en una terapia, no sé, psicológica le cuenta otro aspecto, en terapias complementarias otro,
pero en tarot siento que existe esta apertura, como muy, muy desde todos los ámbitos, y un poco depositan esa información y esperan también algo, digamos, de devolución. Pero en esa dinámica yo me he encontrado con situaciones en las cuales no son del contexto de una consulta de tarot y por tanto se hace necesario o la intervención de alguien más que tenga otro tipo de expertise. Entonces, yo me pregunto, claro, yo puedo hacer eso porque tengo la información y trato de educar a las personas con respecto a dónde situar esas problemáticas distintas, porque sí creo que lo conversamos en otro capítulo, podría ser que yo le dijera, mira, es que necesitas una limpieza. Y eso tiene un costo asociado, por supuesto, lo que hablamos un poco del tema de la ética. ¿Y cuántas veces debe ocurrir que una persona va a una consulta de tarot, se encuentra la tarotista, ¿no?, con esta situación y finalmente le hace la limpieza en vez de hacer una derivación? El daño finalmente que sin querer se puede hacer por no situar simplemente las intervenciones en el contexto correcto. Me dio una vuelta media larga, pero quería explicar el punto de lo que tú dices, que me resonó mucho el ser responsable con las prácticas y con quién tenemos al frente. Absolutamente, sí, y te felicito y me alegra que seas ese tipo de terapeuta, de tarotista consciente, humana, respetuosa, compasiva. Sí, yo de hecho he recibido en consulta muchas personas muy descompensadas y desreguladas luego de cierto tipo de terapias que les ofrecieron sanación rápida. Y es como todo lo que, como les decía antes, en general quiere apurar los procesos, quiere hacer que el otro dependa de la información que se le entregue, tenga que ver a veces también con algún tipo de sustancia, pueden ser muy peligrosas. Puede ser retraumatizante, puede empeorar el cuadro, y qué bueno que se hablen estos temas y que cada vez también quienes hagan distintos tipos de terapia tengan ese respeto, esa conciencia, como te decía, porque también muchas veces hay saberes y prácticas que se tienden a menoscabar o hacer burla de ello, y yo soy respetuosa en realidad de todo, siempre y cuando ese terapeuta, esa terapia sea respetuosa con su consultante, sea honesta, tenga una ética, como tú dijiste, derive cuando corresponda, porque finalmente mucha gente recurre a distintas mancias, comillas, justamente para no hacerse cargo, justamente para sacarle un poco el poto a la jeringa y para no llegar a drenar esa herida. Es como, ¿para qué voy a estar 6 meses hablando si puedo en una sesión tener todas las respuestas que necesito? Me doy la vuelta como cortita. Entonces, claro, también me hace mucho sentido esto que tú comentas de tu experiencia, cómo la gente se abre muy rápido, porque también quiere la respuesta rápida, la solución rápida. Como, oye, dime qué tengo que hacer. El tema es que, como decía mi madre, es pan para hoy, hambre para mañana. En algún momento, eso, claro, ya no te va a dejar moverte. Entonces ya no va a haber a lo mejor respuesta en una tirada de 3 preguntas que me pueda ayudar, o no va a haber psicofármaco, o no va a haber viaje, o no va a haber trago que me funcione para evitar este dolor. Se nos pasó volando el tiempo. Sí. Y te quería hacer una última pregunta. ¿Cuándo es el momento de pedir ayuda? Porque tenemos distintos traumas con distintas profundidades de heridas. Entonces,
yo quiero o soy consciente de que estoy arrastrando esto. Evidentemente siempre hay un tiempo que puede ser preventivo. ¿Cómo podría ser, digamos, recomendarle decir, mira, ¿sabes qué? Con mayor énfasis, como dicen por ahí, hazte ver. Cuando no estás pasándolo bien, cuando es más el tiempo que sufres que disfrutas, cuando no estás logrando tus objetivos, cuando te sientes incomprendido, incomprendida, solo, sola. Como dijiste tú, o sea, es canasta básica. Para mí la idea es pedir ayuda siempre, ¿cachai? Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente no llega pidiendo ayuda, llega pidiendo auxilio, que es como, ya no puedo más, ya no puedo vivir, ya no quiero que el que está al lado viva, entonces llegan en el auxilio. Y eso es cuando ya, como tú dijiste, la herida ya está supurando por todos lados. Entonces, ojalá fuera antes. Tal como se hacen los chequeos preventivos, como los exámenes, como no es necesario andarme desmayando a saber cómo tengo la glicemia. ¿Cachai? Pero claro, cuando ya tus malestares, cuando ya tu vida no está siendo como tú quieres, cuando logras algo y no te sientes satisfecho o satisfecha, cuando lo que antes te gustaba ya no te llena, cuando te sientes fuera de lugar, cuando pierdes el sentido. Y en lo concreto, ¿qué es lo que te dice como el modelo más, comillas, biomédico? Cuando usted ya no logra hacer lo que tiene que hacer un adulto funcional, Productivo. claro, es como no puedo ir a trabajar, no puedo dormir, no puedo comer, no logro bañarme. ¿Cachai? Ahí ya estamos llegando al auxilio, sí. Entonces ojalá sea antes, cuando, como te digo, hoy ya antes me gustaba, no sé, ir al cine, ahora me da miedo. Antes me gustaba juntarme con mis amigos, ahora me da angustia. Ya, ahí ya estamos. No es necesario llegar a no comer, no dormir y no poder trabajar, según yo, porque ahí ya estamos como en el extremo. Pero también se entiende que hay un contexto, que hay recursos limitados, que la terapia y la salud mental en Chile es cara, el acceso es complejo, entonces también yo soy bien respetuosa con eso de vamos todos a terapia. Tanto por lo económico, tanto por los recursos que implica también internos y contextuales, como hablábamos. Es distinto llevar un proceso terapéutico cuando tú tienes una buena red de apoyo, cuando no la tienes, cuando tienes acceso a otros profesionales de la salud o cuando no, cuando estás, no sé, maternando sola, cuando estás migrando, es distinto. Entonces no es como esto es todo para todos y terapéense, porque tú bien dijiste como está el colgado y después viene la muerte como simbólica. Igual, el proceso terapéutico es como que te vas muriendo un poco y vas naciendo alguien nuevo. Y es algo que requiere mucha energía para poder sostenerlo. Entonces, ojalá lleguemos a terapia antes de no poder hacer nuestras actividades básicas de adulto, pero mucha gente llega ahí ya es inminente. Pero claro, cuando no logro conectar, cuando ya no me interesa lo que me interesaba, cuando ya no me quiero juntar con quienes me gustaba juntarme, cuando me da miedo o angustia cosas que me eran muy cotidianas, por ahí ya hay que pedir ayuda. Hay que mirar qué pasa. Sí, es que algo está pasando. Y también es importante no hacerse como auto-gaslighting, igual, como que muchas veces las personas, bueno, incluyéndome, dicen, ay, no es para tanto. Ay, mañana se me pasa. Debe ser porque hace frío. Debe ser porque está lloviendo. Debe ser porque X. Y es como, o sea, si te dejó de gustar lo que te gustaba, si ya le estás encontrando sentido a la experiencia, no hay que esperar más, no es necesario llegar más lejos para pedir ayuda. Autovalidación y autocompasión, primero que la validación externa y la compasión hacia afuera. Así lo veo yo. Es como si estoy cuidando a alguien,
yo primero tengo que autorregularme para después corregular. No puede ser al revés. Así que a mirar hacia adentro. Sí, recuerdo como para poder ejemplificar esto de por qué en el avión, cuando tiran la mascarilla de oxígeno, aparece primero tú y después el del lado, aunque el lado sea tu hijo, que a uno le puede sonar muy chocante, pero necesitas tú primero para poder sobrevivir y poder de esa forma ayudar de una forma como eficiente, vamos a poner esta palabra, o eficaz, a la otra persona. Exactamente, un muy buen ejemplo porque es lo mismo en cuanto a la salud mental. Yo tengo que ser mi prioridad, si no, no puedo. Y es tan importante como la física y de hecho una está unida con la otra. Ya se sabe que la integración es la clave, no estamos escindidos, no es como antes se pensaba que era como esto está en el cerebro nomás y el cuerpo para acá. No, o sea, hoy se descubrió todo lo que tiene que ver con la salud intestinal, como el segundo cerebro, entonces es tan importante como, no es como, bueno, me voy a hacer cargo primero de quizás, no sé, mi salud odontológica y después la mental, ojalá sea al mismo tiempo, ojalá se pueda. Y si no, igual buscar instancias, por lo menos cada vez hay más información buena en redes, también hay fundaciones, hay ayudas estatales, etcétera, que van apareciendo frente a esta necesidad tan grande que existe. Entonces, también buscar, porque finalmente decir no tengo plata es una zona muy confortable. También se puede, también hay instancias. Así que si se siente mal, incómodo, incómoda, angustiado, ansioso, desmotivado, etcétera, a pedir ayuda pronto. ¿Qué hay? Hay por ahí. Y si hay alguien buscando tratamiento o información sobre psicología, ¿dónde pueden encontrarte? Si quieren tomar una hora, ¿y qué hay? Bueno, es que también trabajo haciendo clases, capacitación, relatoría, etcétera. Entonces ahí se me va llenando la agenda. Mi Instagram, que es ps.sugrimalt, y mi Gmail, que es también ps.sugrimalt@gmail.com, si es que quieren información, consultar por hora o revisar mi perfil, que en general está lleno de memes, autorreferencia. Pero es que también yo soy muy de mostrar la vulnerabilidad y de conectar con eso, y tan real como tú. No tengo nada muy resuelto tampoco. Pero por lo menos soy consciente y busco la forma de minimizar mi sufrimiento y de minimizar el sufrimiento de quienes tengo cerca, porque conozco mis gatillantes, conozco mis heridas y sé que la gente que está cerca no me las provocaron y que tampoco merezco ese dolor, sino que lo puedo transmutar. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todo lo que aprendimos hoy, y esperamos que les sirva un montón toda la información que Su nos trajo para compartir. Gracias, feliz ahí de acompañarla, de esta conversación. Lo pasé muy bien, así que cuando quiera. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.